Les presento a Santiago Cuño. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Es un amigo de hace muchísimos años, un tipo generoso y que tiene muchas cosas para decir. Y además está en un momento de gloria porque hoy la República Argentina lo escucha, ¿sí? Es el tipo más escuchado. Su canal de streaming mide más que los canales de noticias, que TN, que América 24, que C5N. Esto es un logro indudablemente de él, que fue un precursor de esto que estamos haciendo nosotros también acá, con San Luis Streaming. Estamos saliendo a través del canal de Santiago y estamos saliendo también a través de San Luis Streaming. Me parece que no tengo que decir nada más. Santiago Cuño con ustedes. ¿Cómo les va? Gracias. Muchas gracias. Primero agradecerles infinitamente la posibilidad de volver a esta tierra que supo darme un lugar, porque yo pasé una temporada de mi vida en esta tierra puntana, así que el reencuentro con su geografía y su gente es algo que yo festejo y que desde que pisé en el día de ayer este lugar se me vinieron los recuerdos y un montón de situaciones vividas y compartidas a lo largo de tantos años. Así que gracias a todos ustedes y a todo el pueblo puntano. Decía recién mi querido amigo que me escucha la República y a modo de introducción sirve aclarar que es cierto y es raro porque yo soy confederal, no soy republicano. Con lo cual, que me escuche la República es un síntoma del mal estado en que se encuentra el Estado de los argentinos, el conjunto social y el colectivo social de los argentinos que ha llegado a niveles de riesgo de desintegración. La Argentina está en coma 4, terapia intensiva y pronóstico reservado. La Argentina está en un alto riesgo desde el punto de vista de su existencia material, porque si hubiera que describirla en términos de la economía, estamos en quiebra. La Argentina está en un absoluto default. Por eso este tránsito irresponsable de una clase política, y digo clase con profundo desprecio, porque el servidor público no puede constituirse en una clase. Esta clase política que nos ha traído hasta este presente tan deshonroso para la memoria y el sacrificio de nuestro pueblo, ha hackeado la continuidad de la estructura de la concepción de lo que es la República. La República puede ser analizada desde el punto de vista histórico, remontarse a la antigua Grecia, hablar de la división de poderes. Yo prefiero definirla sobre la base de la realidad. En la Argentina la República es una asociación ilícita. Son tres poderes que se conjugan entre sí para generar un saqueo de la patria y la transferencia de la renta. Eso se puede apreciar hoy de manera descarnada y pornográfica en la vigencia de un DNU absolutamente inconstitucional emitido ya hace 6 meses, que la Corte Suprema de la Nación, una banda de forajidos, no han derogado. Al no derogarlo, el DNU está vigente y al estar vigente, el saqueo de la Argentina, mientras nosotros estamos en este momento acá, se lleva adelante a una velocidad hipersónica. Ese decreto le da poderes especiales previos a la ley de pasta base que aprobara el Congreso de la Nación. Y es en sí mismo el poder especial, es el DNU. El Congreso se divide en traidores a la patria y cómplices, son los dos bloques. Y entonces tenemos un gobierno que apenas tiene 8 senadores, que consigue mayoría en el Senado, que tiene un puñado de 11 diputados nacionales y consigue mayorías parlamentarias en diputados. Y para que los diputados y senadores, los 33 senadores que dicen ser oposición y los 99 diputados que dicen ser oposición, no tuvieran que esforzarse en ser oposición, quien les habla en el mes de enero, cuando se dio a conocer el DNU, lanzó el juicio político contra el actual gobierno, no contra el esquizofrénico que ejerce la presidencia, sino contra el gobierno, contra el Poder Ejecutivo, o sea, sus 2 integrantes y sus ministros. Lo presentamos, lo elaboró el doctor Barcesat, el pedido de juicio político está ingresado en la Cámara de Diputados, juntamos al día de hoy más de 50.000 firmas que acompañan el pedido de juicio político, seguimos juntando para adherir como anexo firmas todos los días, y ni un solo diputado, ni un solo senador
de los 33 senadores y de los 99 diputados firmó el pedido de juicio político. Ni uno. Hace poquitos días atrás, cuando la brutal represión a los manifestantes que se movilizaban en contra del tratamiento en el Senado dejó como víctimas de esa represión a un grupo de diputados nacionales que fueron reprimidos por la policía de la ciudad y la policía federal. Uno dijo, bueno, algo de dignidad les tiene que quedar. Después que la policía no solo no se cuadró ante los representantes de una fuerza del Estado, como son los legisladores nacionales, sino que, lejos de hacerlo, les tiraron gas pimienta, les pegaron y los reprimieron, uno suponía que al menos ese grupo de 4 o 5 legisladores nacionales reprimidos iban a ingresar a la Cámara de Diputados a preguntar dónde estaba el pedido de juicio político para firmarlo e impulsarlo. Hace 2 domingos de esto compartí la mesa con el diputado Valdés en el programa de Rolando Graña en América y le pregunté qué iban a hacer. Entonces me dijo que el martes, todavía no habían vuelto a la Cámara de Diputados desde aquel miércoles, jueves, que el martes volvemos y ya vamos a ver qué hacemos. Y creo que después que se juntaron, decidieron tratar de comprar cremas para el gas pimienta porque no firmaron el juicio político. Y eso muestra que tenemos traidores a la patria, caso de Camao, Espínola, de Corrientes, que llegó por las boletas del peronismo y votó la ley de pasta base con las 2 manos. Tenemos gobernadores que claudican por una rotonda, senadores que claudican por un cargo en París, con lo cual, Corte Suprema, 4 delincuentes que no derogan un decreto anticonstitucional, Congreso, los que directamente y pornográficamente avalan la destrucción de la Argentina llevada adelante por este gobierno colonial y de ocupación, y un grupo que se dicen opositores, que cuando llegó el momento de votar el blanqueo en el Senado, fue por unanimidad, 72 sobre 72. Esto me llevó a pensar una vez más que el pobre Al Capone merecía haber nacido en la Argentina y no terminar preso muriendo de sífilis en la cárcel, porque acá, en vez de ir preso, le hubieran dado un blanqueo y estaría viviendo en Puerto Madero. Con lo cual, en la Argentina es muy fácil ser delincuente, es muy fácil evadir y eludir los impuestos y aguantar 10 años hasta el próximo blanqueo. En el camino, los argentinos honestos, de bien y de trabajo, pagan sus impuestos puntualmente, tal vez dejan de comprarle algo a sus hijos o dejan de disfrutar algunos días de su vida o de tomarse unas vacaciones o de remodelar su casa para cumplir con sus obligaciones, que es pagar los impuestos, porque pagar impuestos es un hecho solidario. Es imposible sostener la Argentina de la convivencia plural y colectiva si no pagamos los impuestos. Sin embargo, en esta Argentina republicana el que paga los impuestos es un pelotudo, porque te los tenés que robar hasta el próximo blanqueo. En el próximo blanqueo, como en este, que fue aprobado, vos podés blanquear $100.000 sin costo. Simplemente vas a hacer una declaración jurada, decir que te robaste $100.000 y sin ningún costo quedan blanqueados, pasan a tus activos contables y acá no pasó nada. Por más de $100.000, 5%. 500.000, 1.000.000. Entonces uno se pregunta, para un trabajador promedio argentino, el cual hoy no llega al día 15 del mes, con el salario promedio y la devaluación bestial y criminal de este gobierno, ¿cuánto tardaría en juntar $100.000 de ahorro? ¿Qué capacidad salarial debe tener un argentino para poder acumular $100.000 de ahorro? $100.000 de ahorro hoy, al valor del día, del dólar del día, que por supuesto no es el oficial. El dólar cerró a 1.410, 1.405 y 1.420 o 25, depende de la provincia. $100.000 serían algo así como 145 millones de pesos. ¿Alguno de ustedes probó ir con su recibo de sueldo a pedir un crédito de 145 millones de dólares al banco? 145 millones de pesos, perdón, al banco. Seguramente les va a ser muy difícil que se los den. Es absolutamente impagable si se los dan, porque el promedio salarial argentino no resiste un préstamo personal de tarjeta de crédito hoy, mucho menos un crédito de $100.000. En este esquema va quedando claro entonces que no tenemos Corte Suprema,
Son 4 delincuentes, de los cuales 2 aceptaron el cargo en la Corte por decreto de Macri. Y después, el inefable Pichetto, en auxilio de su socio Mauricio, en el Senado se encargó de lavar ese decreto de nombramiento de esos 2 delincuentes para que fueran por consenso del Senado y arreglar la brutalidad que habían cometido. De todas maneras, el delito estaba cometido. Y hoy nosotros podemos ser juzgados por 2 miembros de la Corte que aceptaron un nombramiento inconstitucional y son quienes deben velar por la constitucionalidad de las leyes. Con lo cual, todo es un absurdo, pero que tiene que ver con el altísimo nivel de corrupción republicana. Sabemos que el Congreso está dividido en esos 2 bloques, traidores a la patria y cómplices. La Corte está integrada por delincuentes que aceptan un nombramiento por decreto para ser miembros de la Corte. De los otros 2, huelgan las palabras, son conocidos. Y falta en este ordenamiento republicano el Poder Ejecutivo Nacional. Todos sabemos que el Poder Ejecutivo Nacional tiene una alternancia cada 4 años y en esa alternancia hemos llegado a Milei, un enfermo psiquiátrico esquizofrénico. Cuando digo enfermo psiquiátrico no es peyorativo y no es descalificativo, es descriptivo. Es un enfermo psiquiátrico esquizofrénico, que tiene dependencia del clonazepam. Es una persona que se ha asimilado al consumo de clonazepam, que es un hipnótico. En esas condiciones, ustedes habrán percibido el nivel de locura demencial con el cual debemos convivir los argentinos, no solo en las expresiones absolutamente soeces y absolutamente descalificantes del personaje, sino que estamos frente a alguien que está absolutamente enfermo y no mide consecuencias de sus actos y sus palabras. Ha llevado a la Argentina en 6 meses al aislamiento absoluto en materia internacional. Nos ha puesto de manifiesto como un país con acefalía presidencial. Esto está claro que el mundo se pregunta cómo este loco psiquiátrico llegó a la Casa de Gobierno y nos miran con extrañez y llenos de dudas en cuanto a la relación con un país que empieza a desbaratarse en su imagen internacional y empieza a descomponerse desde el punto de vista de su integridad. El mundo nos mira con preocupación, esa es la realidad. Somos un país que pasó de la visita de Alberto Fernández a la Federación Rusa, en donde le dijo a Vladimir Putin, en una situación muy similar a la que yo estoy con el compañero Trombetta, la Argentina quiere ser la puerta de entrada de la Federación Rusa en Latinoamérica. Para ese entonces, la operación especial militar rusa estaba en marcha. 3 semanas después, cuando efectivamente el doctor en medicina Vladimir Putin curó al mundo del COVID, ingresando a Ucrania, Argentina tomó distancia de la Federación Rusa, ya no queríamos las vacunas Sputnik, ya no hacíamos la B de la victoria con el embajador ruso, y entonces girábamos a tratar de sacarnos fotos con el presidente de Estados Unidos. Recordarán después a Alberto Fernández mendigando una foto al paso con el presidente Biden. Bueno, todo esto lleva a que la Argentina, en estos ciclos perversos en que cada presidente tiene la capacidad omnímoda de cambiar el rumbo 180 grados del destino prefijado por el anterior, la Argentina ha dejado de ser seria y de tener existencia internacional y de tener capacidad de influencia en el contexto internacional de las naciones del mundo. Con lo cual nos fuimos aislando cada vez más y en este momento estamos absolutamente solos. Porque el contexto global de la Tercera Guerra Mundial es ya hoy una realidad. Esa Tercera Guerra Mundial puede, a diferencia de las 2 anteriores, no ser tangible o visible en los frentes de batalla, que son mucho más reducidos, pero evidentemente de un lado está la OTAN y del otro lado están los BRICS. El mundo ha vuelto a ser bipolar. Y la Argentina, en términos de sus intereses, se ha desvanecido en ambos bloques. No somos socios reales de ninguno de los dos. Tenemos un loco desquiciado que vendría a ser algo así como el fanático de Messi, ¿se acuerdan? Messi, tráeme la copa. Bueno, este loco desquiciado es un loco desquiciado que anda por el mundo tratando de sacarse fotos con Bolsonaro y Trump o yendo a encuentros del fascismo italiano, el nazismo alemán y el franquismo español, para sacarse fotos y llamarse a sí mismo líder de la nueva extrema derecha del mundo. Bueno, ni de un lado ni del otro. Imagínense que el presidente Macron, que acaba de perder las elecciones, las de europeas y las francesas adelantadas, quiere una foto con alguien que se proclama amigos de aquellos que invadieron París.
Obviamente, el mundo civilizado nos mira con terror y piensan en la Argentina como un país quebrado y en manos de un loco. Un escenario poco feliz para nuestro destino individual y colectivo si no corregimos rápidamente esto. Por todos estos motivos rápidamente enumerados, la República, sin Corte Suprema, con un Congreso absolutamente corrompido y un Poder Ejecutivo en manos de un loco psiquiátrico, hace que la República sea el problema principal de la Argentina. Y entonces la pregunta es, pero escúchame, Cunha, en el colegio me enseñaron que la democracia es igual a la República. Bueno, llamen a la señorita y pónganle un 0. El Estado Nacional se ordena políticamente a través de la Constitución que todos conocemos, del 53, mi provincia, la de Buenos Aires, con su Constitución del 54, 1853 y 54. Después de la batalla de Caseros, del traidor de Urquiza y el ejército de mercenarios portugueses, con lo cual se ganó la batalla de Caseros para destruir la Confederación. Y obviamente aquella disputa entre unitarios y federales que derivó en el centralismo porteño, en que el unitarismo se quedara con la aduana para el Estado central, que los impuestos fueran al Estado central y no los cobraran las provincias, y se consolidara la idea de que la unidad nacional era someter a las provincias al unicato centralismo porteño, de la expoliación de las riquezas provinciales para ser enviadas en aquel momento al viejo continente. Una Argentina de transferencia de la renta por vía de los insumos primarios y elaborados precariamente por las provincias de aquel entonces, que tienen que ver con el modelo anglófilo de aquel triunfo unitario. Ni siquiera eran de origen hispánico. La Argentina había logrado una supuesta independencia de la corona de España que derivó en la inmediata invasión o intento de invasiones inglesas, que terminaron por ser una invasión silenciosa con la instauración de un modelo de saqueo de la patria a partir del triunfo de los unitarios sobre nuestro querido Juan Manuel de Rosas, orgullosamente bonaerense para nosotros, los que somos bonaerenses. En ese esquema, la República se consolida en un modelo en el cual las provincias pierden su fuerza de generar su propia riqueza y destino. Y eso lo venimos transitando y pagando hasta el día de hoy. Cada uno de ustedes, parte de esta hermosa provincia, han sido endeudados sin ser consultados. Por mejor que sea la administración de su provincia, por más austero que sean sus dirigentes, por más eficientes que sean sus funcionarios, ustedes, cada uno de los puntanos, debe un pedazo de la deuda externa de la Argentina contraída por el Estado central, sin consulta absolutamente a nadie, porque ni siquiera las deudas fueron tomadas constitucionalmente con consultas al Congreso. Fueron aprobadas por delegación de poderes. O sea, que los presidentes en el ejercicio de la República, cual monarcas, negocian la deuda externa de la Argentina, la toma de deuda o refinanciamiento de deuda, sin consultarle absolutamente a nadie. Esto básicamente llevó al estado de default en el que estamos hoy, un default absoluto. Las provincias están mejor paradas que la nación. Hay provincias que están muy bien administradas y han logrado tener reservas y que hoy todavía las tienen, caso de Formosa, con Gildo Infran, que puede hoy sostener sus políticas de obra pública y políticas sociales con su propia caja, a pesar de que el gobierno nacional le ha cortado todos los suministros, como a todas las provincias, de manera extorsiva, ejerciendo el típico poder republicano del látigo y la chequera. ¿Cómo funciona? Los gobernadores tienen que prestarle los votos en el Senado y en diputados al presidente de turno para que el presidente de turno reparta la dádiva de la recaudación central por la vía de la coparticipación. Le voy a pedir el libro un minuto. En el libro ustedes van a encontrar, en esta primera parte del libro, la segunda está, gracias a Dios, ya casi terminada para ir a imprenta, y pronto vamos a tener el volumen 2 de Democracia Confederal. Yo puse en el libro el mapa de la coparticipación. Esto que está acá es la forma en que se distribuyen la recaudación de los impuestos nacionales y cómo supuestamente se le devuelven a las provincias. Ustedes saben que los chistes malos hay que explicarlos. Y yo seguramente, si ustedes agarran este libro, no van a entender este chiste, porque este mecanismo
inentendible de redistribución de la recaudación de la riqueza que solo generan las provincias, es la manera que el presidente de turno le dice al gobernador: si no me aprobás las leyes, para vos no hay nada. Y entonces las provincias se ven obligadas a someterse a la voluntad del presidente de turno, sea quien sea. Y entonces la Argentina no tiene discusión parlamentaria de los temas, tiene disciplinamiento presidencial, porque el poder lo tiene el presidente. El presidente de la Argentina republicana tiene derecho a veto de las leyes, o sea que los legisladores trabajan para que el presidente disponga, si no la veta, parcial o totalmente, y tiene derecho a indulto. Esos son rémoras de la monarquía. Los monarcas son los que indultan o vetan. Las repúblicas no pueden tener derecho a indulto y veto, porque no se corresponde con el ejercicio de la democracia, porque el presidente no es un rey ni un dictador, es un administrador transitorio del Estado de los argentinos, y la fuerza de las provincias está en el Parlamento, no en el presidente. Con lo cual, si el presidente puede vetar lo que decide el conjunto de las provincias en el Parlamento, y a su vez tiene la capacidad de amenazar a los gobernadores con no entregarles el dinero que les corresponde, cosa que pasa hoy, en este instante en que los gobernadores viajan a Buenos Aires a ver al impresentable Guillermo Franco para que los amenace con la suspensión absoluta de los giros coparticipables, como el caso de La Rioja con el compañero Quintela, o le suspenda las obras públicas que están todas suspendidas. Entonces tenemos un modelo que nos trae a este horrible presente y que nos plantea la discusión de fondo. ¿El problema son los hombres y las mujeres que llegan al poder del Estado, o el problema es el modelo en que tienen que administrar que finalmente los corrompe? Imagínense que una campaña presidencial cuesta más de 100 millones de dólares. Una campaña de alta escala. Obviamente, conozco de qué hablo, fui candidato a presidente. Con lo cual, conozco perfectamente las asimetrías entre una propuesta política y una empresa que financia un presidente. Entonces, los presidentes terminan siendo esclavos de quienes le financiaron la campaña. No es muy difícil de entender. Y esos intereses terminan administrando el Congreso y al presidente. Y adivinen quiénes vuelven a perder: las provincias, una vez más. Si ustedes se sientan tranquilos en casa con el mate, se van a dar cuenta que el único estado de los estados que componen la Argentina que no produce absolutamente nada es el Estado central, el Estado nacional. El municipio de Villa Mercedes produce y genera recursos en turismo, en industria. Es un municipio que crea riqueza y empleo. La provincia de San Luis genera riqueza y empleo a través de inversiones, desarrollo, minerales, turismo, radicación industrial. O sea que sabemos que los municipios y las provincias generan dinero. Ese dinero se va a la administración central. Todos los días, miles de millones de todas las provincias se van al gobierno central. El gobierno central está territorialmente asentado en las tierras que nos pertenecen a los bonaerenses. Resulta que lo que antes era Capital Federal y ahora es Cava, ese loco y delirante estado de un plato volador llamado Ciudad de Buenos Aires, que se asienta sobre tierras que nos pertenecen a los bonaerenses, pero ellos administran todo lo que está arriba de esa tierra, porque en la reforma del 94, esta loca república decidió que, como iba a dejar de ser capital federal, los porteños iban a tener un privilegio: quedarse con toda la riqueza que habían puesto todos los estados federales para financiar la capital federal, y que fuera autónoma, una ciudad autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que las tierras que debieron volver a los bonaerenses y la riqueza que debió ser devuelta a todas las provincias que invirtieron en los adoquines, iluminación, avenidas, edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires para hacer la administración central, se la quedaron los porteños. ¿Qué produce la Ciudad de Buenos Aires? El Estado central, donde está sentado la administración del Estado central, nada, es solo un gasto. El Estado central no genera un centavo.
pero se queda con el dinero de la aduana por la donde salen y entran las mercaderías que generan las provincias. El Estado unitario se quedó con el control de la aduana. El Estado unitario se lleva la plata de los impuestos de los puntanos y la administran ellos. Y entonces te dicen, bueno, podés o no podés, te doy para el pavimento, te quito la promoción industrial. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer a esta altura es si alcanza con los costureros, lo que yo llamo los costureros del capitalismo. Uno de ellos es mi querido amigo Guillermo Moreno. ¿Por qué digo que son costureros del capitalismo? Porque nos vienen a contar cómo ponerle un parche más al traje de payaso. El traje de payaso, vieron que está lleno de parches por todos lados. El payaso nos hace divertir porque tiene un traje todo roto, lleno de parches. En este momento, los costureros del capitalismo nos quieren decir que no hay que salir de la República, que no hay que devolverle a las provincias sus riquezas, que no hay que devolverle a los municipios sus autonomías. Yo les pregunto, si ustedes viven en Villa Mercedes y usan el auto que se compraron en Villa Mercedes y transitan por el pavimento de Villa Mercedes, ¿por qué la patente de los autos no queda en Villa Mercedes? ¿Por qué si yo vivo en San Miguel, provincia de Buenos Aires, uso el auto en San Miguel, la patente se la lleva a Kicillof, al Estado Central Provincial? ¿Por qué las cosas que pertenecen a los municipios se provincializan y las cosas que le pertenecen a la provincia se nacionalizan? ¿Cómo funciona el esquema? Por eso, en ese esquema yo planteo la democracia confederal. Salir del Estado republicano central, de un unitarismo saqueador que ha llevado a que ustedes... a mí me gusta cuando salgo a hacer este tipo de charlas, recorrer los kilómetros en ruta, porque es la única manera que uno toma contacto pueblo por pueblo, kilómetro por kilómetro, con la realidad. Cuántos camiones transitan, cómo está el campo, cuántas cabezas de ganado son visibles desde el tránsito, cómo está la estación de servicio, cómo está funcionando la parrilla. La Argentina está virtualmente quebrada y detenida. Las rutas son espantosas, su estado es espantoso y su circulación muestra que las venas económicas de la Argentina sangran porque no hay tránsito de bienes y mercaderías y no hay trabajo. En este esquema yo planteo ir mucho más a fondo y me planteo la discusión de la existencia del movimiento nacional del peronismo en el siglo XXI. En el siglo XXI, los desafíos que vamos a enfrentar, los que nacimos analógicos, y tenemos más de 50 años, de entender la inteligencia artificial, de entender el online de la información y de la comunicación, pensar que nuestros funcionarios más jóvenes, como el caso de Maximiliano Frontera acá en Villa Mercedes, que fue gobernada por otros intendentes que no tenían celular. Y entonces es otra gestión, es otro momento, es otra expectativa, es otro requerimiento de su población. La sociedad requiere cosas nuevas. Yo hoy visité un lugar, les agradezco que estén presentes, en donde se trabaja socialmente en la contención de las adicciones. Entonces charlábamos del esfuerzo que se hace para tratar de ayudar en la célula primaria, familia y barrio. El barrio donde nos criamos todos, donde uno trata de ser y cumplir con la ética de la solidaridad. Pero claro, los desafíos de los nuevos tiempos plantean que la inteligencia artificial, mal manejada por un Estado, va a sustituir el trabajo humano y cada vez va a haber más chicos en la calle sin expectativa de progreso ni de desarrollo. Porque no va a haber trabajo para las personas. La robótica y la inteligencia artificial dejarán millones de personas en la calle. Es más, lo anuncian descaradamente como un logro. Anuncian que las empresas y las corporaciones van a poder prescindir de los trabajadores. Y hasta te dicen qué rubros van a sobrevivir y cuáles se van a morir. Y cuando te dicen qué rubros van a morir, te están diciendo cuántos trabajos van a morir. Entonces, es muy asimétrico y desigual el trabajo de la ética de la solidaridad y la contención, desde evitar un suicidio, como me contaban hoy, hasta tratar de rescatar a alguien y decirle, mirá que sale el sol y que hay futuro, y que ese pibe te diga a dónde, porque yo no consigo trabajo, no me alcanza lo que tengo, no hay changas, solo me queda la plaza de la esquina, la calle,
y vivir el minuto, y el minuto me lo fumo, y el minuto me lo tomo. En esa falta de expectativa de lo que es la justicia social del siglo XXI, la Argentina, en vez de estar en este debate profundo de la organización del Estado, de cómo vamos a dar vuelta este partido que estamos perdiendo por goleada, tenemos autopercibidos dirigentes, porque se autoperciben dirigentes, que avanzan sobre la idea del parche del traje del payaso. O sea, te dicen, bueno, vamos a subir un poquito las retenciones y vamos a bajar un poquito los impuestos. Y entonces uno dice, pero esa es una receta de parche de payaso, de costurero remendón del capitalismo. Tratar de, yo tomo el poder y en mis 4 años voy a ser más generoso en la distribución del saqueo, porque no voy a evitar que se lleven el litio, no voy a evitar que se lleven el oro, no voy a evitar que se lleven la pesca, no voy a evitar que saqueen las provincias, no voy a evitar las privatizaciones, no voy a recuperar las empresas privatizadas del Estado, no voy a recuperar el control de la aduana, no voy a nacionalizar el comercio exterior, voy a repartir polenta en mis 4 años. Si el objetivo fuera ese, y el único objetivo del peronismo en el siglo XXI fuera o fuese equilibrar con costureros remendones un poquito de comida para un pueblo hambriado, no alcanzaría tampoco, porque 4 años después viene un Milei o un Macri. Con lo cual, nadie de los costureritos remendones te puede decir que sus 4 hipotéticos años de gobierno son para siempre. Porque después de Macri vino Alberto y Cristina, y después llegó Milei. O sea, que las expectativas de aquellos que dicen vamos a volver son 4 años, 8, 12, y después vuelven ellos y todo empieza otra vez. Es el ciclo del péndulo argentino entre lo popular y lo antipopular, que llevó a la Argentina a dormir toda su vida con el enemigo. Por eso yo les propongo, desde mi libro y desde mi propuesta política y mi actividad periodística, empresaria y militante, que empecemos a discutir las cosas profundas y no los parches, porque la realidad es que 4 años se van muy rápido. Todos ustedes seguramente se pueden acordar que hacían hace 4 años atrás y ya pasó. En mi caso tengo una bebé que está acá, con mi mujer, de 3 años, y si me acuerdo el día que fuimos para que naciera juntos a la clínica, en la panza de mi mujer, de Jimena, y ya pasó. Parecía el día era el día que iba a nacer. Ahora tiene 3 años, unos quilombos bárbaros, y ya pasó. Y seguramente el año que viene ya pasó esta charla. Y la velocidad de la crisis no permite ni el disfrute individual ni colectivo de una sociedad víctima. Hoy somos víctimas, hemos sido estafados, hemos sido condenados a este horrible presente de quiebra de la Argentina. Y todos hemos puesto voluntad y credibilidad y hemos empoderado a esta clase política con el error de nuestros votos y nuestra paciencia para creer que esta es la última o creer que venía después un tiempo mejor. Y la realidad es que la democracia genera alternancias. Yo propongo una democracia confederal, pero yo propongo empoderar a las provincias y a los municipios, al revés. Yo propongo que el poder del Estado esté en los estados provinciales y municipales y que el Estado central dependa del aporte de una coparticipación invertida, que las provincias aporten al sustento del Estado central, que los impuestos los cobren las provincias, que los derechos de aduana vuelvan a las provincias, que la administración de las riquezas sea provincial, sus estrategias económicas sean provinciales. Y entonces te aparece un economista liberal y te dice, Cunio, son inviables las provincias. Entonces uno le pregunta, bueno, nómbrame una, Catamarca, Santiago del Estero, inviables. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿cuánto le saca el Estado central a Catamarca, a Santiago del Estero, a San Luis, a Formosa, a Jujuy, a Salta, por día, por mes y por año?
cómo se compone el PBI de la Argentina y cuánto aporta cada provincia. ¿Y qué pasaría si se lo devolvés y no se lo robás? ¿Serían inviables? ¿Serían inviables las provincias si se quedan con el IVA que todos los días le mandan al Estado central? Si yo fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires hoy, y se lo he dicho al compañero Axel Kicillof 10 veces, la única chequera sin fondos sería la de Milei, porque no mando un peso más de la coparticipación al Estado central. Porque yo no permitiría de ninguna manera que mi pueblo, el pueblo de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, y acá hago un paréntesis, yo hablo de mi provincia porque hay que ser muy atrevido para hablar por las demás. Y si hay algo que este Estado republicano es muy atrevido. Uno escucha porteños hablar de las provincias que no conocen y decir cómo tienen que vivir. O de escuchar en un taxi en Buenos Aires el interior. Perdonen las damas, ¿interior de qué carajo? ¿Interior de dónde? ¿Cuál es el vértice para que el centro sea el interior? ¿Qué es lo que está afuera y qué es lo que está dentro? ¿Afuera de dónde y adentro de qué? ¿Interior de qué? Supongo que cada uno de ustedes cuando se levanta en Villa Mercedes, el mundo gira a través de Villa Mercedes. O sea que el diámetro del planeta Tierra se toma a partir de la centralidad de donde ustedes viven. Supongo. No me imagino que se levante un puntano y digan, che, vamos a marcar las distancias del mundo a partir de Buenos Aires. Ese antojadizo delirio de que el kilómetro cero es el Congreso de la Nación, ¿no? O sea, las rutas están medidas a partir del kilómetro cero y el kilómetro cero es el Congreso en la capital federal. O sea que los porteños tienen hasta la soberbia de creer que las rutas empiezan en Riobamba y Callao. Bueno, es delirante. No existe el interior de nada, existen las provincias. Y cada provincia es el centro de gravedad de la vida de cada uno de los provincianos que la habitan. Entonces es absolutamente ilógico que el destino de ustedes esté allá. Elegir un presidente por segunda vuelta, un delirio constitucional de la reforma del 94, del 95, parecería no le conviene a una provincia con menos de 700.000 habitantes, porque evidentemente en una segunda vuelta, en este sistema perverso y corrupto de elección presidencial, de paso, primera vuelta y segunda vuelta, las provincias con menos población valen mucho menos, casi no tienen incidencia. O sea, el núcleo Pampa Húmeda Centro se define una elección presidencial. Y sin embargo, en aquella reforma de la Constitución, los gobernadores de las provincias, traicionando el federalismo, aprobaron un sistema electoral que beneficia al unitarismo y derogaron el colegio electoral, que es lo que yo propongo debe volver en la Argentina. Colegio electoral, a partir del cual las provincias, con igualdad de representantes, elijan al presidente. Obviamente, para ir hacia la confederación tiene que haber una reforma de la Constitución. No podemos pasar a la confederación sin la voluntad expresa del pueblo argentino a través de la reforma de la Constitución. Si eso se diera, yo propongo algunos cambios constitucionales, como por ejemplo, que cuando se elige al presidente, se pase un cuarto intermedio en el colegio electoral, un cuarto intermedio abierto durante todo el mandato presidencial, para que ese colegio electoral se pueda autoconvocar para destituir al presidente, por voluntad de las propias provincias que lo nombran. Porque casos paradigmáticos como este desquiciado, esquizofrénico, justificarían absolutamente hace 6 meses, a partir de un delirio como un DNU anticonstitucional, que se vuelva a reunir el pleno del colegio electoral y decir, señor, váyase a su casa. Entonces, creo que va de suyo y sobradamente que la confederación es mucho más equitativa y justa en materia del desarrollo sustentable de las provincias y del equilibrio sustentable de la patria, porque la Argentina no puede depender más de la locura individual de los aciertos y errores de un solo hombre o mujer que ejerce la presidencia. Y porque aparte finalmente hemos sido esclavos toda la vida en este orden constitucional republicano de la Corte Suprema de la Nación. ¿Por qué?
porque esos señores feudales de la monarquía judicial, que son sin lugar a dudas la institución más corrupta de la República, son quienes revisan la constitucionalidad de las leyes, con lo cual ni siquiera sirve hacer política, porque cuando el Congreso toma decisiones, la justicia decide si son válidas. Por eso hemos sido perseguidos, por eso somos perseguidos, por eso la justicia persigue a los compañeros que han dado testimonio de tratar de hacer peronismo en la gestión pública, con cárcel, con persecución, con lawfare. Pero eso no se cambia en la República. En la República no hay manera de ir por ellos, porque son ellos los que ponen las reglas. Y entonces uno dice, bueno, ¿en qué nos equivocamos? Seguro. ¿Cuál es un error confirmado? El último gobierno de Cristina sacó la ley de medios, Macri la vetó por decreto, volvió Cristina con Alberto y no repusieron la ley de medios. Se les olvidó por 4 años reponer la ley de medios. La pluralidad de voces, quitarle las señales al Grupo Clarín. Se olvidaron de hacer un decreto de 4 renglones que dijera se reponen todo y en parte la ley de medios derogada por Mauricio Macri. 4 renglones, 5 minutos. No lo hicimos. A partir de ahí, estamos como estamos, ¿no? Y a partir de ahí, el año que viene se tienen que renovar todas las licencias del Grupo Clarín. Nadie habla, yo sí me acuerdo. Les llevo los días, les cuento los días. La adjudicación de esas señales venció en tiempos de Macri. Macri la prorrogó por 10 años a favor de Manieto. Se cumple en el año que viene. Si el año que viene este gobierno existe, espero que no, trabajo todos los días para que se termine, este gobierno va a determinar la prórroga de las licencias del Grupo Clarín, con lo cual el Grupo Clarín va a militar todos los días con fervor en las tapas de sus diarios y sus medios la destrucción del peronismo. Va a ser un año como nunca, porque van a tener que demostrarle al gobierno que se ganan la renovación de las licencias y su derecho a la maldad y a las letras de sangre y a la tinta de sangre obtenida en la sala de tortura para quedarse con papel prensa. Entonces yo propongo que todas estas cosas empiecen a ser tratadas con profundidad, pero para tratarlas con profundidad no podemos ser costureros remendones. Vamos a volver, ya volvimos, así no fue, volvimos con Alberto, así no fue. Entonces yo pienso que es tiempo de cavar profundo y para cavar profundo se necesita primero asimilar el diagnóstico. Y el diagnóstico es la quiebra. La Argentina está quebrada. Dentro del modelo del capitalismo anglófilo de Occidente no hay salida, porque ellos creen, nuestros acreedores, que es tiempo de quedarse con nuestro patrimonio. Recursos naturales, tierra. Yo conozco muchos países del mundo, entre ellos la ex Yugoslavia. Y claro, cuando uno llega, la gente sigue viviendo. Hay pariciones, hay muertes, la gente lava el auto, va al supermercado, llegan los cruceros, pero no es más Yugoslavia. Son 8 países, la ex Yugoslavia. La secesión de la ex Yugoslavia dejó 8 países. Entonces, ellos dicen que vamos a vivir mejor siendo colonia y no necesitamos la unidad territorial. Con lo cual, no hay salida, no quieren que paguemos con dinero, no quieren que cumplamos los compromisos, quieren como excusa el incumplimiento para poder quedarse con el título de propiedad de la Argentina. Quieren que seamos Yugoslavia o Palestina. Y la única manera de evitarlo es empoderar a las provincias y a los municipios para que cuando una empresa viene a hacer negocios a la Argentina, no tenga que hablar con el presidente únicamente. Y entonces con un decreto presidencial se puede ir a robar el litio de la provincia que elija. O quedarse con el petróleo de Vaca Muerta o quedarse con el gas para exportar. Pues yo les voy a contar algo. La gente que hoy no puede pagar la luz y no puede pagar el gas se va a quedar sin servicio porque ellos quieren la electricidad, el gas y el petróleo para exportar. Por eso quieren que vos no lo puedas pagar, para que consumas menos. Una Argentina que consume menos gas, exporta más gas. Una Argentina que consume menos petróleo, exporta más petróleo. Porque el plan es de saqueo.
Es un plan de extracción, extraccionista. Y plantean descaradamente y en público que la Argentina se va a dedicar a los commodities. Va a vender granos, va a vender petróleo, va a vender gas, sin trabajo, sin valor agregado, sin desarrollo sustentable. Y quieren que te acostumbres a ser pobre, que entiendas que tenés que ser pobre. Por eso liquidaron tus ahorros en dólares. Vieron que este gobierno es maravilloso. El gobierno de los liberales te pide que saques los dólares con la cara de Perón que compraste con Cristina y los vendas ahora para que ellos puedan saquearte, embargarte y liquidarte. Entonces aparece Guillermo Franco y descaradamente te dice: van a tener que darme sus dólares. La Argentina es un pueblo raro. Votó a los liberales para morirse de hambre, pero puteaban a Sergio Massa, con el cual todos los meses compraban dólares. Entonces, la clase media que soñaba con el quiero ir a Walt Disney, se le terminó Walt Disney porque se le terminó el peronismo. Con el 30% de inflación en diciembre, obtenías más bienes y servicios que con el 4% en julio. ¿Cómo funciona eso? Funciona porque la matriz de destrucción del aparato productivo y del empleo en 6 meses fue tan bestial que los argentinos van a empezar a extrañar la inflación, que no es bueno. No es bueno. Pero hace 6 meses comías, hace 6 meses trabajabas, hace 6 meses te alcanzaba más la jubilación. Y este ajuste criminal no tiene sentido, ningún sentido, salvo llevar a la Argentina a desconectarla de la terapia intensiva, que es en lo que están. Yo creo en las profecías de Parravicini. Creo que el despertar del hombre gris, que no tiene número de documento, no tiene nombre y no tiene madre. Parravicini se refería al hombre gris, a la clase media argentina. Que el despertar del hombre gris, el hombre mediocre, iba a traer, si no lo veían venir, la Revolución Francesa. Yo creo que hay alguien que ya está construyendo las guillotinas y que inevitablemente este gobierno termina mal, de la peor manera, y que si no hay una comprensión de que el hombre gris se está despertando a partir de la necesidad, del hambre, de la postergación, tendrán su Revolución Francesa. Pero esa Revolución Francesa va a ir por Milei y por los diputados que votaron la ley base, y por los que no la votaron y son cómplices, y por los que votaron el blanqueo. La sociedad no se va a conformar con repetir las recetas del fracaso. Tampoco con los costureros remendones o con traidores como Pichetto. Y algunos compañeros parece que insisten en el fracaso. Y entonces nos dicen que los compañeros más postergados y hambriados van a recibir la redención con Pichetto. Y sueñan con el golpe palaciego de una asamblea legislativa que lleve a Pichetto a la presidencia. Eso sería algo así, el eslogan sería Pichetto presidente, Macri al poder, ¿no? Pero con los votos peronistas de la legislatura nacional. Pichetto no puede ser concejal en el Bolsón, ¿no? No junta los votos para ser concejal en el Bolsón, pero lo quieren de presidente de una asamblea legislativa. Claramente Duhalde fue presidente por la asamblea legislativa, pero era un dirigente con territorialidad, con el dominio en aquel momento de la provincia de Buenos Aires y la estructura del peronismo atrás. Se imaginan que Pichetto no es Duhalde, ni hay comparación posible con aquel Duhalde con este Pichetto. Por eso, la salida más profunda va a tener que ser un despertar de conciencia de aquellos inconscientes que nos trajeron hasta acá, o la van a pasar muy mal. Y yo creo que nos tenemos que preparar para después de las profecías. Y adivinen qué, es el nombre de mi próximo libro. Se llama Democracia Confederal después de las profecías. Porque yo creo que después de las profecías, la juventud. Tenemos que lograr articular una red gigantesca de todos los jóvenes de la columna vertebral del movimiento, del sindicalismo, de la administración municipal o provincial, de la gestión de las ONG. Tenemos que permitir que todos los dirigentes de todo el territorio, sub 40, sub 50, se encuentren para ser el gobierno peronista del futuro. No hay lugar para aquellos que han sido partícipes del fracaso. Pueden, como les decía hoy al compañero a la mañana en la radio, algunos compañeros pueden tener una estatua en el Museo de Cera que todo club tiene. Vieron que todo club le hace un monumento a sus jugadores, ¿no?
Vos llegás y ves el monumento a Messi, pero Messi ya se retiró, juega en Miami, no está más, no juega en el Barcelona. Maradona un día se retiró del fútbol, Kraft no jugó más, Gatti no está en Boca. Sí o sí tenemos que jubilar a los que están taponando la llegada de las nuevas generaciones a la construcción de un proyecto de poder del peronismo del siglo XXI. Hay que jubilar a una generación entera que se resiste a irse a la casa, que no entiende que no puede ser protagonista porque ni siquiera entienden los desafíos del siglo XXI, no están en su esencia, porque no podemos tener las relaciones con las fuerzas del trabajo pensando en generaciones que se sienten parte de la prepandemia. Hay un hito que divide el peronismo, el nacionalismo y el futuro argentino, antes y después de la pandemia. La pandemia trazó una raya, porque fue un intento de un nuevo orden mundial que dejó secuelas. Y entonces un intendente como Maximiliano Frontera es un intendente post-pandemia, porque administró una pandemia. La vivió, le tocó gestionarla. Aquellos que en todo el país han gestionado, jóvenes que han gestionado la pandemia, son la generación post-pandemia. Esa es la generación que tiene que construir el futuro del peronismo. Con lo cual, en contra de mis propios intereses, promuevo la llegada de los jóvenes a la conducción del movimiento en el siglo XXI, para que aquellos que tienen canas y yo no tengo pelo, podamos ser parte de un nuevo triunfo. A mí no me gusta perder ni a la bolita, y menos con estos degenerados criminales que hoy nos gobiernan. Pero no les vamos a ganar diciéndole a la sociedad argentina que vamos a volver. No vamos a volver a ningún lado. Nadie vota con el espejo retrovisor. La gente mira por el parabrisas. Lo que el espejo retrovisor nos regala cuando manejamos son los kilómetros que dejamos atrás. Es la ruta que va pasando. Y para ahí no se vuelve. Hayan sido más felices o más tristes esos días, para atrás no se vuelve. Uno maneja para adelante. Y una madre, una abuela, piensa en sus hijos, piensa para adelante. Y los chicos no quieren que le contemos nuestras historias o leyendas, quieren que le expliquemos su futuro y compartirlo desde nuestras necesidades generacionales con las de ellos, pero queda claro que nosotros estamos viviendo el presente de nuestro fracaso anterior. Y los chicos jóvenes no son culpables de nuestros fracasos, son víctimas de nuestros fracasos. Hubo un tiempo en que nuestros hijos nos empezaron a enseñar a nosotros que es la era digital. Un día nuestros hijos te decían, no papá, esto es así, funciona así, corre el touch, pasa por acá. Bueno, el día que los hijos nos empezaron a enseñar a los padres cómo vivir la era digital, se produce un hito que transforma la sociedad. Entonces va a ser muy difícil que nosotros le expliquemos a los chicos cómo van a vivir su futuro si lo están construyendo ellos. Desde muy jóvenes, desde muy niños, ya son parte de la actividad económica a partir de su entrelazamiento virtual con la sociedad económica. Los desafíos de los nuevos empleos, ¿qué hacemos con la gente que trabaja home office? ¿Qué hacemos con la gente que reparte delivery? ¿Qué hacemos con la gente que trabaja en Mercado Libre, con la logística? ¿Qué hacemos con todos esos derechos laborales? ¿Los representamos en la justicia social del siglo XXI o nos divorciamos de la sociedad y nos dedicamos a hacer reuniones para contarnos entre nosotros, que ya pasamos los 50, qué lindo es ser peronista, ¿te acordás de aquellos días? Cuando empezamos a contar anécdotas nos pusimos viejos. Los pibes quieren que le demos el poder de construir el futuro. Entonces yo le pido a mis compañeros y amigos de tantos años del peronismo, muchachos, a correrse. Tenemos un desafío, tenemos que terminar con este gobierno, que es culpa nuestra, aunque no tengamos culpa directa, es culpa de nuestra generación y de nuestra derrota, porque no supimos lavarnos de tantos miserables que le han hecho tanto daño a la figura de Perón y usando su nombre, porque Perón no está para defenderse. No hay nada peor que morirse, muchachos, porque siguen hablando de vos sin tu permiso. Entonces, tenemos un montón de gente que facturó con la foto y el nombre del teniente general Juan Domingo Perón y fueron condenados por abuso sexual y violación, por ejemplo. Tenemos el caso de María Soledad, por ejemplo. Tenemos el caso del intendente de La Matanza, Espinosa, imputado por abuso sexual y violación.
Tenemos compañeros víctimas del lawfare con condenas firmes. El amigo y compañero Guillermo Moreno está por recibir la tercera condena consecutiva en la justicia, por dar la batalla de hacer las cosas bien cuando le tocó. Pero ¿algunos de ustedes creen que tenemos tiempo de explicarle a la sociedad que Guillermo es inocente? ¿Algunos de ustedes creen que nos podemos hacer cargo de violadores y abusadores? ¿Algunos de ustedes creen que podemos rescatar la figura de López Rega? A ver, tenemos que hacernos cargo de nuestra historia y decir, muchachos, hasta acá llegamos, le entregamos la posta a los sub 40 y a los sub 50 para que hagan el mejor peronismo del siglo XXI sin las mochilas de plomo que se cargaron nuestros autopercibidos dirigentes que nos trajeron hasta acá. No podemos pedirle a un muchacho como Maximiliano en Villa Mercedes que se haga cargo del intendente de La Matanza, al cual se lo imputa y está procesado e imputado por el delito de violación y abuso sexual, por una secretaria. O sea, a ver, ¿por qué el peronismo tiene que ser bancar delincuentes? ¿De dónde está escrito eso? Una cosa es el lawfare, una cosa es las empresas a las cuales perjudicamos con la nacionalización, por ejemplo, de AISA, con la recuperación de aerolíneas, con las políticas activas de inversiones del Estado a partir del Ministerio de Planificación en tiempo de Néstor Kirchner. Entonces vos decís, bueno, eso es venganza, vienen a vengarse de aquellos que les tocaron sus intereses. Hasta ahí discutimos política, como en el caso de Guillermo, que lo acusan del INDEC o lo acusan de haber enfrentado al Grupo Clarín. Pero los compañeros tienen que entender que esas luchas y sus consecuencias ya son parte del pasado, aunque las condenas sean del presente. Ya está. Ahora hay que sacar a todos los pibes de la cancha, y para ser más gráfico, y en tiempos de la Copa América y del tercer campeonato del mundo en fútbol, muchachos, hay que armar la escaloneta del peronismo. Y la escaloneta del peronismo no se hace con Maradona drogado en el vestuario. Entonces, si Maradona está enfermo, y todos amamos a Diego, y yo tuve relación con Diego y amistad, pero estaba enfermo. Bueno, en el plantel no puede estar, en el vestuario no puede estar, y los jugadores tienen que estar limpios para jugar. Tiene que venir una generación que traiga nuevas victorias, nuevos desafíos, nuevas técnicas para jugar al fútbol. Y siempre el consejo es bienvenido de aquellos que tienen experiencia, porque si no serían soberbios los muchachos. Pero el consejo es de aquellos que están retirados. Es el consejo del retirado, del que dice, che, mirá, a mí cuando yo estaba en tu lugar me pasó tal cosa, la resolví de tal manera, si te sirve, tomalo. Pero el siglo XXI tiene nuevos desafíos, nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer política, nuevas formas de Estado, nuevos desafíos contra las corporaciones supranacionales. Y ustedes me dicen, ¿y todo esto, Cunio, que me estás hablando, qué tiene que ver con mi vida? Que por no hacer nada de fondo contra este diagnóstico, tenés vacía la heladera. Entonces, ¿vos querés saber cómo se garpa todo esto? Con el salario que no te alcanza, con la heladera vacía, vendiendo el auto, perdiendo la obra social, el colegio de tus pibes, tus derechos sociales, no pudiendo comprar los remedios si sos jubilado. Ahí tenés las consecuencias. Todo esto que parece macro es tu vida arruinada de todos los días. Entonces, tenemos el desafío de ser herederos de alguien que fue un estadista, que fue el teniente general Juan Domingo Perón, que en el 45 dijo, la Argentina va a vivir de la soja. Y junto a los generales del GOU y los miembros del GOU trajeron la soja a la Argentina, una plantita chiquitita, y dijeron, esto es el futuro de la Argentina. Y cumplieron. Perón nos dijo, va a haber una batalla global por el agua potable. Se está dando. Perón nos dijo, el desafío del siglo XXI es la ecología, el agotamiento de los recursos naturales. Se está dando. Entonces, si Perón estuviera hoy, ¿de quién creen que nos estaría hablando? ¿Del futuro o de costurero remendón diciendo que hay que ajustar un poquito acá y sacar un poquito de allá? Perón nos planteó una gran revolución argentina y para ser peronista no se puede ser menos. Alfonsín en el 83 nos decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Pretensiones muy elementales y primarias para una promesa presidencial, porque esas son obligaciones del Estado, no son promesas de campaña, ¿no? O sea, va de suyo que el Estado debe garantizar eso y no porque venga Alfonsín o venga yo como promesa de campaña. Bueno,
Esa humilde y precaria promesa del 83 hoy ya no se cumple. Con esta democracia no se come, no se cura y no se educa. O sea que ni siquiera eso. Hemos dejado de ser un país con veleidades de potencia regional y mundial para ser un país al borde de Yugoslavia o Palestina, donde la democracia no te garantiza ni la comida, ni el techo, ni la educación. Con lo cual yo los convoco frente a la emergencia a que nos demos el privilegio esta vez de ir por un proceso contrarrevolucionario profundo. La revolución la hicieron los liberales, convencieron a las generaciones jóvenes que nosotros somos el problema. Pero eso es ¿por qué? Porque nosotros le decimos a los jóvenes, vos dejá que yo lo arreglo, y cuando les mostrás la foto, están Tutankamón, Keops y Cleopatra, ¿no? Que es Cristina. Entonces uno dice, bueno, a ver, el peronismo nació gracias a Perón y una actriz que vino a la política, que era Evita. Ahora tenemos a alguien que fue presidenta, hacía política y ahora es actriz, ¿no? Entonces da conferencias y charlas. Bueno, es tiempo, muchachos, que le dejemos lugar a los jóvenes, que aparezca otra figura femenina, otros compañeros desde abajo, que la discusión esté planteada en esos muchachos, como les digo. Yo tengo profunda amistad con la familia Moyano, admiro profundamente las luchas de Hugo, y tengo amistad con Facundo, muchacho que tiene hoy presencia sindical y cuestionamientos profundos al modelo sindical, del cual participa su propio padre, o su hermano, que está en el triunviro de la CGT, y tiene la edad que yo les marco, y ahí ya hay alguien que está diciendo esto no va más, este modelo sindical no responde a las necesidades de la gente, y ya están pensando los pibes cómo hacemos para volver a reempoderarnos en la representación de los trabajadores que terminaron votando a Milei, porque los echamos, los expulsamos. Entonces es tiempo de que todos esos jóvenes se junten y que en una tormenta gigantesca de ideas consigan entender la justicia social del siglo XXI. Porque si no somos los representantes de las clases trabajadoras y no somos la garantía de la justicia social, el libro de la historia del peronismo se ha terminado. No podemos aceptarlo. Rendirse es cobardía y claudicar es traición. Y son dos cosas que yo no hago ni haré en mi vida. Por eso estamos acá charlando para pensar cómo revertir esta situación. Este gobierno está acabado, terminado. Se va a desplomar como un piano desde el piso 50, pero esta vez no hay red, porque no hay peronismo organizado. Y cuando te hablan de unidad, unidad no es ensalada rusa, ¿eh? Unidad es unidad de concepto, lo otro es rejunte, y no tenemos unidad de concepto, porque no hemos dado el debate. Si no debatimos, ¿cómo vamos a llegar a la unidad? Es imposible. Entonces, algunos te dicen, no, el peronismo necesita un conductor. Y entonces uno le contesta humildemente, muchachos, no puede haber un conductor sin ser empoderado por los conducidos. El mando no hace al rango, ni el rango hace al mando. Un general no manda porque es general, manda si los soldados lo obedecen. Y la obediencia tiene que ver con el respeto y con el empoderamiento que uno le da al que va a darle órdenes a uno, porque uno lo respeta y acepta las órdenes porque está dispuesto a cumplirlas en función del ejemplo que dé. Y ahí es donde se aplica una frase de José de San Martín. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Y en la Argentina se ha dejado de gobernar con el ejemplo. Por eso el pueblo nos ha perdido el respeto. Para redondear, los convoco al desafío de no aceptar que somos un grupo de ganado, de vacas o de ovejas a los cuales nos arrían desde Buenos Aires unitaria, desde donde te transmiten un choque en Callao y Corrientes, a vos que vivís en Villa Mercedes, San Luis, y te importa un carajo si el tránsito se embotelló en Buenos Aires, pero vos prendés la tele y te tenés que comer que la 9 de julio está cortada. ¿Y qué carajo te importa? Vos, a los santafesinos, a los fueguinos, al salteño, si en Buenos Aires está cortada la 9 de julio. Hay que romper con el unitarismo salvaje y criminal, hay que confederalizar la Argentina, devolverle el poder de la administración a los municipios y las provincias, el protagonismo a las organizaciones sociales. Hay que entender los desafíos del nuevo tiempo, se acabó
la idea de la conducción vertical. Esa conducción vertical hoy no existe porque hay una ruptura absoluta entre el sistema republicano y la sociedad que demanda soluciones a aquellos que son los que han generado el problema. Yo le decía hoy que en Buenos Aires, no sé si todos conocen, existe un lugar, como existe en todos lados, porque en todos lados hay anticuarios, ¿no? En todo pueblo hay un anticuario donde uno va y trata de conseguir algún incunable de otras épocas. Hoy veía 2 televisores, yo colecciono televisores antiguos y el amigo tiene 2 maravillosos en la radio de San Luis, en San Luis Streaming, y bueno, resulta que en esta locura de buscar cosas viejas existe un lugar que se llama el Mercado de Pulgas, un lugar donde hay miles y miles de stands con cosas viejas disponibles para que uno las pueda comprar. El peronismo del siglo XXI no puede ir a buscar sus dirigentes al Mercado de Pulgas, muchachos. Basta de revolver cosas viejas que tienen que ser respetadas, cuidadas y tienen que estar en un lugar en donde uno las pueda admirar, recordar. Podemos armar el museo. Yo propongo que ustedes los puntanos nos manden una estatua de cera de la Alberto Rodríguez Sá, que la vamos a poner en el museo, y los jubilemos a todos de una buena vez, porque el discurso y las fotos viejas y amarillas y esas presencias raras de saco con suéter y corbata, ¿no?, que no representan a ningún pibe del siglo XXI, se han terminado. El Congreso merece llenarse de sangre nueva del peronismo en tiempos en que hay que entender la construcción de la nueva Argentina. La Argentina de la independencia, porque hoy, en el siglo XXI, seguimos luchando por la independencia que nunca hemos conseguido de manera definitiva. Así que yo les agradezco muchísimo la paciencia. He tratado de desgranar con presente y en lo táctico la situación del día de hoy, que es trágica. No le hablo de los mercados y todo esto porque creo que nuestra charla tenía que ir más profunda que cuánto está el dólar, porque igual les advierto, el final de este gobierno va a ser trágico, así que sea hoy, sea mañana, el título es ese, sin necesidad de detalles. La última vez que en la Argentina hubo un plan Bonex, los ahorristas salieron desesperados, vino el corralito, el corralón. Bueno, váyanse preparando para algo muy parecido y con un final más trágico, porque esta es la super mega crisis, la suma del 2001 y la suma del 89. Esto es la super mega crisis, la tormenta perfecta, como el nombre de la película, y la vamos a tener que atravesar. Para esa tarea estamos los más viejos, para dar esta batalla, y ahí está Axel, está Massa, está el que tenga que estar, que le toca arreglarle los quilombos que han armado. Y ahí estaremos nosotros también, porque para eso nos preparamos. Pero el futuro no es nuestro, el futuro es de la juventud, y tenemos que pavimentarle la llegada al poder a los dirigentes peronistas del siglo XXI. La justicia social también debe existir frente a un proyecto criminal de sustitución del ser humano y la pérdida de sus derechos. Nacimos el 17 de octubre para ser garantía y custodios de esos intereses, y nacimos con la patria, con sable y a caballo. Somos herederos de Rosas, de Alem, de Frondizi, de las expresiones nacionales, pese a que Cristina haya leído mal la historia y la cuente más equivocadamente todavía, pero es la síntesis de los bien paridos, y los herederos de Oscar Allende, cuando decía la Argentina es víctima de los oligopolios. Tenía razón. Había que escucharlos a todos y fundamentalmente no repetir el error de Perón. El día que bombardearon la Plaza de Mayo, los criminales y asesinos que dieron el nombre de Revolución Libertadora, no sé si les suena el nombre, siempre han matado en nombre de la libertad. Ese día había que matarlos a todos. Perón decidió que entre la violencia y el tiempo elegía el tiempo. 18 años después se arrepintió y dijo los tendría que haber matado a todos. Y por no haberlo hecho oportunamente, padecemos el triste presente de hoy. Así que gracias a todos ustedes, gracias al pueblo puntano y a esta tierra por recibirme otra vez. Gracias. Bueno.